Qué bendición que podemos estar aquí. Después que terminamos, vamos a tomar tiempo en sacar peticiones. Y si tienen peticiones, prepárenlo. Los que estaban en WhatsApp, nosotros vamos a presentarle a ellos también. Que el Señor conteste esas peticiones. Nosotros estamos en Miqueas. Vamos allá un momento. Miqueas capítulo 3. Estamos estudiando este libro de Miqueas y estamos disfrutando todo lo que está pasando en Miqueas capítulo 3. Nosotros no vamos a leer los versículos de hoy juntos, son 8 versículos y quiero terminarlo este capítulo 3 esta noche. Vamos a empezar en versículo 5 y vamos a tomar cada versículo hasta versículo 12 y después terminamos esta noche. Pero antes de eso, tengo una pregunta porque nosotros estudiamos y estamos estudiando esos profetas menores, pero ¿por qué estudiamos los profetas menores? ¿Por qué es importante que nosotros pasamos tiempo estudiando el Antiguo Testamento? Nosotros somos una iglesia del Nuevo Testamento y muchos creen que no es importante las cosas que están pasando en el Antiguo Testamento. Dice, esas cosas son viejas, son de ese tiempo y no aplica a nosotros. Y eso es falso. Dios dice que todo es escrito para nuestra enseñanza y podemos aprender. Pero quiero darte algunos, escribí 10 razones antes que entramos en Miqueas. ¿Por qué es importante que nosotros aprendemos de los profetas menores o cualquier libro en el Antiguo Testamento? Ya en este estudio de repasos de Antiguo Testamento estamos ya unos cuantos años y les falta 6 libros más y terminamos predicando por todo el Antiguo Testamento, por lo menos no versículo por versículo. En algunos libros grandes prediqué un capítulo por servicio, pero mayormente predicamos cuando terminamos todo el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Número 1, los problemas que ellos tenían en el Antiguo Testamento todavía la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que ellos estaban pasando en la nación de Israel, porque mayormente todo que nosotros leemos, empezando de Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto, tiene que ver con Israel. Y las cosas que ellos practicaban, desobedecían, los milagros, todo que estaba pasando, todavía lo tenemos hoy. Eso no es nada nuevo. Y vamos a ver esta noche las cosas que ellos estaban haciendo en este pasaje, todavía lo estamos haciendo hoy. Parece que no estamos aprendiendo, ¿verdad? Los mismos errores. Número 2, tenemos que aprender de los errores para no repetir los castigos. Dios permitió estos libros no solamente para dar una historia, pero para que tú y yo podamos aprender de ellos y no hacer lo que ellos están haciendo. Ojalá que vemos los castigos y decimos, yo no quiero eso para mí, no lo voy a hacer, pero tristemente, ¿qué pasa? Todavía lo hacemos. Es interesante que Israel, ellos desobedecían, obedecían. Desobedecían, obedecían. ¿Y nosotros? Desobedecemos, seguimos. Desobedecemos, restauración. Pedimos perdón. Igual como ellos. Y tenemos que aprender estos errores. Los niños, los hijos, aprenden de los errores de los padres. Y a veces, igual como nosotros, a la nación de Israel, a veces no aprenden de nosotros. Y ellos van por los mismos errores y los castigos. Número 3, todo que Israel está pasando, Moisés le dijo que iba a pasar. Interesante. Si lee Moisés allá en Deuteronomio, en Éxodo, vemos que él le dijo a Israel exactamente lo que iba a pasar. Ellos iban a desobedecer, Dios le iba a castigar y iban a entrar a la tierra prometida, iban a llegar a cautiverio.
todo que Moisés dijo, ya vemos que está cumpliéndose estas profecías. Número 4 es una foto de salvación. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muchas de las historias más de Israel nos da una foto de la salvación, desobediencia, restauración, relación con Dios, y vemos eso entre Israel. Y podemos quizás combinarlo con la salvación. Número 5, podemos conocer a Dios mejor. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando tú la lees, ojalá que la está leyendo, nosotros podemos conocer a Dios mejor. Cuando vemos todo que Dios hizo a esta nación, podemos conocer quién Dios es, qué no le gusta a Él, cómo es dar bendiciones y podemos conocerlo más. Número 6, podemos ver el carácter de Dios. Ver el carácter de Dios, los atributos de Dios, se ve por todo el Antiguo Testamento. Número 7, vemos el pecado en cual Dios murió. Vemos el pecado desde Adán hasta toda la Biblia completa, vemos el pecado. Número 8, vemos el juicio de Dios y cómo Él va a juzgar el mundo, no solamente en el tiempo de Israel, pero lo que viene para nosotros en el mundo o en el final, lo que viene para las naciones en el final, que todavía no ha pasado. Número 9, conocer el Rey de Reyes. Habían reyes en el Antiguo Testamento y podemos conocer el Rey de los Reyes. Y número 10, y podemos sacar más de estos puntos, pero quería antes de entrar ver por qué es importante que nosotros estudiamos estos libros. Número 10, ver la bendición y el costo de salvación que Jesús hizo por nosotros. Vemos el pecado, vemos por qué Cristo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, vemos el sacrificio que Él hizo por todo el pecado que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, esta noche queremos ver como título en estos versículos, 8 versículos, el daño de un líder lejos de Dios. Quiero que pienses sobre ese título un momento. El daño de un líder lejos de Dios. El líder de la iglesia, el pastor que se para aquí, soy yo, o cualquier otro predicador que enseña en la iglesia, el pastor puede hacer daño a la iglesia si él está lejos de Dios. Creo que sí. Si yo no estoy bien con Dios, por eso es importante siempre orar por su pastor. Si yo no estoy bien con Dios, va a afectar la iglesia. Y vemos que eso está pasando aquí en nuestra historia. Un líder que no obedece a Dios lleva a sus ovejas, el pastor a sus ovejas, pero también el líder en la familia, el hombre, si él está en desobediencia, va a llevar a su familia en desobediencia. No importa en qué posición, líder en su trabajo, líder en otro ministerio, el daño de un líder lejos de Dios, y eso que vamos a ver en esta noche. Vemos los líderes de Israel, le llevó a Israel a destrucción. Y vemos en la historia que Dios primeramente habla a la nación, los cristianos, después ahora está cambiando a los líderes de la iglesia, a los profetas o de la nación de Israel, porque ellos realmente tienen la culpa. En vez de ellos enseñar, en vez de ellos ser un ejemplo, ellos fueron de mal ejemplo a estos de Israel. Y ellos le llevaron a ellos a idolatría, le llevaron a destrucción, y por eso vemos este castigo. Y el castigo el castigo de Dios vino a Israel porque los líderes no obedecían a Dios. Quiero recordarles de algunos detalles de este libro, cosas que nosotros repetimos cada semana,
para que puedan recordar estos detalles. El profeta menor, son 12 profetas menores, nos falta 6 para terminar este estudio. Miqueas significa quien como Jehová, quien como Jehová. Recuerda el capítulo 1, Pablo o la palabra vino a Miqueas sobre 2 lugares, Samaria y Jerusalén, o podemos decir Israel y Judá. El mensaje era para ellos. Podemos decir, porque en este tiempo la nación de Israel estaba dividido entre el norte y el sur, pero realmente esta profecía era para todos ellos. Dios dice que la destrucción venía por rebelión y pecado de Israel. El pecado más grande de ellos en este momento era los ídolos. Vemos el castigo o el juicio, pero también vemos esperanza en este libro de Miqueas. Muchos de los otros profetas tenían solamente castigo, 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 pero aquí, gracias Señor, tenemos castigo y después Miqueas, o Dios, nos da esperanza sobre el futuro. El castigo viene por medio de los asirios en el norte, los babilonias por el sur. Ellos iba a venir, llevarlos, matar a muchos de ellos, destruir la ciudad completa, llevar a los que están vivos a cautiverio para ser esclavos de ellos en su ciudad, su pueblo. Capítulo 2, estamos en capítulo 3. Vamos a capítulo 3 ahora. Recuerda la última vez, y quiero recordar algunos detalles porque todo va juntos con este pasaje. Y terminamos capítulo 3 hoy. Miqueas, la semana pasada estudiamos versículo 1 al versículo 4. Y ahí en esos versículos Dios estaba contra los príncipes. Vimos la violencia de los líderes en versículo 1 al 3. Ellos obviamente sabían que era justo. La Biblia dice que aborrecéis lo bueno, amáis lo malo. Fue algo que ellos practicaban y le quitaban, robaban de los pobres. Y después vimos el juicio de Dios sobre los líderes corruptos, y el juicio para ellos, versículo 4, fue que ellos clamaban a Dios. ¿Y qué pasó? Dios no respondió a ellos. Eso fue el castigo. Ahora, hoy, en esta noche, nosotros vamos a ver que Dios está contra otro grupo de Israel, contra los falsos profetas. Vamos a hablar sobre ellos y cómo Dios está contra ellos y el pecado, el juicio para ellos. Vamos a ver la confianza de Miqueas y vamos a ver el destino de ellos. Vamos a versículo 5. Y vamos a ver punto número 1, el pecado y el juicio de los falsos profetas. En versículo 5 hasta versículo 7, 5, 6, 7, 3 versículos, vamos a ver el pecado y el juicio de este grupo, los falsos profetas. ¿Quién son los falsos profetas? Obviamente fueron personas que decían que eran profetas, que Dios les llamó a ellos, pero realmente las profecías que ellos daban, adivinan, no tenía nada que ver con Dios, ni hasta el punto que ellos eran hijos de Dios. Solamente, realmente en el pasaje, ellos estaban llevando a los de Israel más lejos de Dios. Vamos a ver eso desde versículo 5 a 7. Como siempre, voy a leer versículo 5 para nosotros ver el versículo completo. Después voy otra vez y tocar algunos detalles de estos versículos. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Y vemos que termina con un colon,
Y siempre cuando termina de esa manera, esos versículos siguen hablando. Pero vamos a hablar sobre el versículo 5. Primeramente, Miqueas empieza diciendo, así ha dicho Jehová. No es la primera vez que nosotros vemos esa frase. Los otros profetas menores decían lo mismo cuando estaban presentando la profecía, porque ellos querían que Israel conocían que lo que el profeta iba a decir venía de Dios, no era palabra de ellos. Y era importante que ellos conocían que es Jehová que está hablando. Por eso dice, así ha dicho Jehová. ¿Okay? Ojalá que ustedes no dicen a otros, así ha dicho el pastor. No digan eso, ¿verdad? Yo solamente digo lo que está en la Biblia. Tú tienes que decir, así dijo Jehová. El pastor solamente está repitiendo lo que la Biblia ya dice. Ok, vemos que Jehová está hablando de a quién. Dice, acerca de los profetas. ¿Ven esos detalles? Nosotros vemos quién está hablando, vemos a quién está hablando. Ellos hablan de los falsos profetas, aunque dice profetas ahí en el versículo, leyendo el contexto, está hablando de los falsos profetas. Ahí tú vas a ver por qué digo eso en este versículo. Ahora, ¿quién está hablando? Jehová. ¿A quién? Los profetas. ¿Por qué? Mira lo que dicen, que hacen errar a mi pueblo. Jehová está hablando sobre estos falsos profetas diciendo, ellos hacen errar a mi pueblo. Este es su pecado, el pecado del falso profeta. No le estaba enseñando la verdad, le estaban guiando a un error. Por eso son falsos profetas. El primer pecado de ellos fue a llevar al pueblo de Dios en un error. ¿Cómo se hace? Por la enseñanza y por su ejemplo. ¿Qué más? Dice la próxima parte. Y claman. ¿Qué ellos están clamando? Los falsos profetas. Y ahí vemos solamente una palabra. Después tenemos una coma que significa paz. Y claman paz. Pero ellos son falsos profetas. Aunque fueron falsos profetas, la paz que ellos estaban clamando no era paz con Dios, era un paz falso. Después dice, cuando tienen algo que comer. Qué bueno que está hablando de comida, me encanta eso. Pero realmente no está hablando de comida. Te voy a decir, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra ellos. Esto lo podemos ver literalmente, pero creo que es un poquito más de eso. Porque realmente los falsos profetas, porque la gente en Israel querían que ellos le prediquen lo que querían escuchar, pues le trataban bien a ellos y le daban comida. Miqueas se quedó comiendo arroz blanco, aunque bueno, arroz blanco con una ensalada. Pero los falsos profetas que le decían lo que querían escuchar, a ellos le dieron pernil, a ellos le dieron acapurria, a ellos le dieron un banquete de comida. Pero a los otros no eran igual. Pero la comida que nosotros vemos aquí, el comer, es algo más espiritual. Le daban comer. Las palabras de ellos, su predicación, aunque no fue predicación porque fueron falsos profetas, las palabras comida, nosotros, yo predico y les doy comida espiritualmente. Ustedes leen la Biblia y reciben comida, ¿verdad? Dice, cuando tienen algo de comer, en otras palabras, Israel, los falsos profetas le dan palabras, algo para comer. Y al que no les da de comer, está diciendo que no les predica lo que ellos quieren escuchar. Los que predican realmente, Miqueas, los profetas real, le daban comer lo que realmente necesitaban, que era el juicio, cosas que eran de Dios.
Y al que no les da de comer lo que ellos querían, ¿qué le hacían? Proclaman guerra contra ellos. Es otro pecado de los falsos profetas. Le hacían daño a los profetas verdaderos. Le hacían daños. Es como si una persona viene a la iglesia aquí, Alex viene y predica algo que le encanta. Hermanos, no se preocupen que el Señor va a proveer y va a mandar cheques a todos de $1,200 a dólares y le encanta a nosotros, ¿verdad? Y yo vengo y predico, no, los que son pecadores, no han recibido a Cristo, van para el infierno. Dice, no me gusta eso. Alex, y le tratan bien a Alex y a mí, olvídate. Proclaman guerra contra mí. Hermanos, ahí en versículo 5, hay todavía líderes como estos líderes de Israel. Pastores haciendo igual a los falsos profetas de Israel. ¿En qué manera? Pastores llevando su iglesia a un camino falso, enseñando una falsa enseñanza, falsa doctrina. No solamente por su enseñanza, pero por su ejemplo. Pastores llevando a sus ovejas a un camino mal por su ejemplo, aceptando el pecado o aceptando cosas que la Biblia dice claramente no lo haga. Ellos obviamente van a dar cuenta a Dios y a un castigo aquí en la tierra. Le tratan bien a su pastor porque predica lo que ellos quieren escuchar, lo que les agrada a ellos emocionalmente. Y al que predica de pecado, infierno, justicia, la verdad, la gente se va de la iglesia. No, yo no quiero escuchar eso. Me voy de la iglesia porque él es muy fuerte con la Biblia. Por eso, tristemente, las iglesias bautistas, independiente, fundamental, están vacías. ¿Por qué? Porque aquí nosotros predicamos la verdad y muchos no les gustan la verdad. Es mejor yo tener una iglesia pequeña y dar cuenta a Dios que mira, yo prediqué la verdad. Y estar seguro que cuando yo vea a Dios, yo puedo con firmeza decir, en los años que yo estaba en Nueva Vida, yo predicaba de verdad. Es mejor tener una iglesia pequeña que una grande y pararme a frente de Dios y yo dar cuenta que yo estaba predicando algo falso, llevando las ovejas a un camino porque yo quería que la iglesia me trataba bien y que yo pueda dar un mensaje que agrada a todos y voy a dar cuenta por eso. Mejor yo predico la verdad y lo que se quieren escuchar, yo soy responsable por lo que yo digo y tengo que decir la verdad. Mira versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Aquí en versículo 6 empieza diciendo, por tanto. Cada vez que nosotros vemos en el principio del versículo donde dice por tanto, significa que se refiere al versículo 5 o el versículo anterior. Por tanto que ellos estaban predicando en error, clamando paz cuando no era verdad. Por tanto todo eso. Ahora Miqueas dice, de la profecía se os hará noche. Una profecía falsa, Dios la iba a hacer noche. Significa que otros iban a ver sus mentiras. Enseñanzas falsas. Dice, de la profecía que tú estás enseñando, se os hará noche. Otros van a ver que lo que tú estás predicando es falso. También dice, y oscuridad del adivinar o describir.
Muchos pensaban que Dios le hablaba, pero era falso. Ahí adivinar, cuando ponemos adivinar y profetas, profecía, es Dios adivinando algo, una profecía del futuro. Pero aquí dice que Dios va a dar oscuridad a su divinación. En otras palabras, los que están ahí van a ver que es falso. Cada vez que nosotros vemos oscuridad, vemos que es algo falso o vemos algo mal. Y sobre los profetas se pondrá el sol. Está diciendo que su tiempo de prosperidad para estos falsos profetas terminará. Dios pondrá el sol sobre ellos y no va a tener esa confianza del pueblo. Ellos no van a confiar en esos falsos profetas. Y en una lista aquí, y el día se entenebrecerá sobre ellos. La mano de Dios va a estar contra ellos. Esa palabra entenebrecerá está hablando de tinieblas, oscuridad. Tenemos noche, tenemos oscuridad, pondrá el sol, que cuando pone el sol encima, pues van a ver la oscuridad también. Y tenemos entenebrecerá. 4 palabras, términos, que habla que Dios va a hacer sobre ellos. Negativo, oscuridad. Dios va a revelar que lo que los falsos profetas estaban diciendo era falso. Obviamente, cuando nosotros estamos en desobediencia, nosotros perdemos la bendición de Dios. Ellos estaban perdiendo la bendición de Dios porque estaban en desobediencia. Hermanos, quiero que nosotros entendamos algo personal, una aplicación. Cuando tú estás en desobediencia, tú mismo estás perdiendo las bendiciones de Dios. Y Dios dice en Malaquías que quiere abrir las ventanas de bendiciones, pero a veces Él no puede. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos en desobediencia y perdemos esa ventana de bendiciones sobre nosotros solamente porque no queremos obedecerle a Dios. Igual los falsos profetas, Dios ya no le hablaba a ellos, no contestaba sus peticiones si aún eran hijos de Dios, pero ya Dios no tenía nada que ver con ellos, estaba en oscuridad. Los falsos profetas prometían paz, recuerda el versículo 5, pero lo que venía para ellos, versículo 6, era oscuridad para esos falsos profetas. Significa que por mucho tiempo ellos estaban predicando algo falso, muchos les seguían a ellos, pero Jesús dice, ya eso te terminó. Ya es tiempo para revelar quién ellos realmente son. Versículo 7 dice, y serán, está continuando con este juicio a estos falsos profetas, y serán avergonzados los profetas, ¿verdad? Específicamente a ellos, y se confundirán los adivinos, y ellos todos se cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Otra vez vemos este castigo. Primeramente vemos, y serán avergonzados los profetas. ¿Por qué van a ser avergonzados? Si vemos en el final del versículo 7, porque ya no hay respuesta de Dios. Ellos van a hablar con otros, le van a decir una profecía, se van a inventar algo, ¿y qué va a pasar? No va a ocurrir, no va a pasar, y va a estar avergonzado porque lo que están diciendo no está pasando. Dice también, y se confundirán los adivinos. ¿Por qué? Porque versículo 5, prometían paz, pero ¿qué? Viene para ellos cautividad en el futuro, cuando viene el castigo. Van a estar confundidos
porque los falsos profetas dicen, viene paz. Y los que están ahí en Israel dicen, oh, qué bueno, viene paz. Pero lo que viene para ellos, y cuando venga el castigo, van a decir, espérate, el profeta me dijo que venía paz. Ahora vienen los asirios y nos están matando a todos. Ahí van a ver, van a estar avergonzados porque no vino la paz, vino castigo. No solamente eso, dice, y ellos todos cerrarán sus labios. Están avergonzados por las mentiras que salían de sus bocas. Y dice que se sentían tanto en esa manera que cierran sus labios, ya no quieren hablar. Dice, no quiero hablar porque si digo otra cosa y no sale, se va a ver peor. Pero ¿por qué cerrarán sus labios? Dice en versículo 7, porque no hay respuesta de Dios. Realmente nunca tenía respuesta. Porque si eran falsos profetas y no conocían a Dios, pues sus oraciones no llegaban. Pero aquí dice, no había respuesta de Dios. Ahora el pueblo puede ver que ellos eran falsos. Ahora, número 2, en esta noche, vemos ahora la confianza de Miqueas como un verdadero profeta de Dios. Solamente un versículo sobre la confianza de Miqueas. Pasamos versículo 5, 6 y 7 hablando sobre los falsos profetas, lo que ellos hacían y el castigo. Ahora, mira la confianza del profeta verdadero en versículo 8. Mira lo que dice Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ve esa confianza que tenía. Dice, mas yo, ese yo obviamente es Miqueas. Yo, Miqueas, profeta verdadero, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. ¿Qué es eso? Para nosotros es el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros estamos llenos del poder del Espíritu de Jehová. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice también Miqueas, no solamente tiene ese poder, dice, y de juicio y de fuerza. Miqueas tenía una confianza justificada en Jehová, quien lo llamó a ser profeta, y de fuerza para ver la verdad y para ver el error. Ahora, tenía el poder, tenía el juicio, tenía fuerza, ¿para qué? Dice, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Necesitaba este poder, necesitaba el Espíritu de Jehová, necesitaba juicio, necesitaba fuerza para él predicar a Jacob y a Israel rebelión y pecado. Por eso vemos que él es el profeta verdadero. Ahí la palabra denunciar, cuando dice para denunciar a Jacob y Israel, significa para acusar. Tiene fuerza para acusarle a ellos, los falsos profetas, de todo que ellos estaban haciendo, rebelión y pecado. Decirle la verdad, no como los falsos profetas. Recuerda, vamos a capítulo 1 rápidamente, Miqueas capítulo 1, versículo 5. Aquí nos dice todo esto que estaba pasando por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Okay? Ahora en versículo 8 vemos que él va a denunciar a Jacob su rebelión y su pecado. Hermanos, esta parte, denunciar
a Jacob su rebelión y Israel su pecado. Es el mensaje que vemos de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Eso que querían hacer. Ahora, número 3, si terminamos con este punto. Jerusalén, sin arrepentirse, compartía el destino de Samaria, que era la destrucción. Lo que vemos es que esta destrucción es para Jerusalén, para Samaria, o podemos decir para Israel y para Judá. No era uno para otro, era para todos. Mira lo que dice en versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Okay, eso vamos a verlo un poquito más. Versículo 9. Empieza diciendo, oíd ahora esto. Miqueas. Sabemos que realmente son palabras de Dios a Jerusalén en este momento. Y Dios dice, oíd ahora esto. ¿A quién? Dice, jefes de la casa de Jacob. Vemos que Jerusalén no era mejor o mayor de Samaria. El castigo era igual. Y no solamente los jefes, dice, y capitanes de la casa de Israel. Es para toda la nación de Israel. ¿Qué estaba pasando? Dice, que abomináis el juicio. Estos falsos profetas fueron líderes que daban juicio, pero ellos odiaban hacer lo correcto. Abomináis el juicio. No querían hacer lo que era correcto. Y también dice, y pervertís, o hacer una cosa mala, o corromper todo el derecho. El derecho ahí cambiaba las leyes, reglas, ahí derecho, para condenar los inocentes. Ellos cambiaban algo, las leyes, pero para juzgar los que eran inocentes. Versículo 10. Dice, recuerda que estamos hablando de los falsos profetas, estamos hablando de juicio para ellos, lo que ellos estaban haciendo. Dice ahora en versículo 10, que edificáis a Seón con sangre y a Jerusalén con injusticia. Otra cosa que ellos estaban haciendo, dice, que edificáis. La nación de Israel, los líderes estaban haciendo esto. Edificáis a Sión. La palabra Sión ahí está hablando de Israel, es otro nombre para Israel. Con sangre. También edificar está hablando de ellos construir o llevar a Israel en una dirección. Dice, le edificaban a ellos o edificáis con sangre. En otras palabras, con riquezas. ¿Para qué? Para matar a los inocentes. Por eso dice con sangre. Porque final era para matar a los inocentes. Y a Jerusalén con justicia. Injusticia es acción contraria a, obviamente, la justicia, iniquidad. Y después vemos en versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Recuerda, todavía está hablando sobre los falsos profetas. Mira lo que dice. Y vemos específicamente los tres grupos que estaban haciendo estas cosas. Dice primero, sus
jefes, ¿qué ellos hacían? Juzgaban por cohecho. Otra palabra para dinero. En otras palabras, le estaba cobrando a ellos para su servicio. Si tenía que juzgar a otra persona, ellos le cobraban. ¿Cuánto dinero tú tienes? Y tenías suficiente dinero, pues ellos te ayudaban. No solamente eso, y sus sacerdotes enseñaban por precio. Si tú tenías mucho dinero, ellos recibían enseñanza de los sacerdotes. Si no tenían dinero, no había enseñanza. Todo era por dinero. Pero no termina ahí. Dice, y sus profetas. Obviamente los profetas falsos adivinan por dinero. Si ven aquí, lo clave es que ellos estaban haciendo todo para dinero. La palabra cohecho, por precio, por dinero. Cada uno de esos tres grupos eran lo mismo. Estaban proveyendo un servicio solamente por el dinero. En vez de hacerlo para ser de bendición, estaba cobrándole. Si tú vienes a mi oficina, pastor, necesito consejo, ok, te voy a dar consejo, abre su cartera, ve cuánto va a pagar, 5 pesos, te voy a dar consejo de 5 pesos, ¿verdad? Si tienes 100 pesos, ahora ese consejo va a ser, bueno, quizás con 100 pesos te tiro un versículo. Si tienes 200 pesos, ahí te regalo una Biblia para que te la lleve. Pero así era para ellos. Tú tenías algo, necesitabas algo espiritual, pues yo cobraba. Porque no estaba preocupado de su vida, estaba preocupado de cuánto dinero tú tienes, ¿verdad? Y así hacían, por eso venía este castigo. Ahora dice, y se apoyan en Jehová, diciendo, en otras palabras, ellos clamaban sus promesas, su protección, pero no tenían. Ellos decían cosas, por su boca sonaba que eran profetas, pero lo que decían fueran promesas vacías, prometían protección para dinero, pero realmente no tenían. Por eso dice, se apoyan en Jehová, diciendo. Ahora, mira esta pregunta en versículo 11. Ellos decían, ¿no está Jehová entre nosotros? Ellos pensaban realmente que la presencia de Dios estaba con ellos, pero realmente no estaba, porque ellos eran falsos profetas. Dice ahora, no vendrá mal sobre nosotros. Ellos pensaban que Dios no le iba a castigar porque Él estaba con ellos. Eso era falso. Dios no estaba con ellos. Ellos pensaban que tenía esa protección, pero no la tenía. Por eso vino este juicio a esta nación. Vamos a terminar en versículo 12. Ojalá que está viendo todo este mal que está pasando en la nación de Israel y ojalá que vean por qué Dios tenía que mandar castigo a ellos. Versículo 12. Otra vez vemos por tanto. Por tanto, versículo 11. A causa de vosotros, Sión será arrada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aquí vemos el castigo. Dice, por tanto, versículo 11, que estaban recibiendo dinero por un servicio, por tanto que todo estaba siendo falso, ahora, a causa de vosotros, Sión, o Israel, será arrada como campo. Los que trabajan en el campo saben que hay una máquina que usan para remover la tierra, para después sembrar, y Dios pone todo a este nivel. Eso significa que Dios va a destruir todo hasta que la nación de Jerusalén queda a nivel. Los edificios
lo van a tumbar, no se va a ver nada, todo va a quedar nivel. Dice, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, una gran destrucción. Y no solamente eso, y el monte de la casa. Ahí cuando dice de la casa, está hablando de templo. El templo de Jerusalén se encontraba en un monte. Y dice, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto en versículo 12 pasará cuando los asirios entren y destruyen todo en Israel. Y lo van a destruir en esta manera. Va a aparecer la tierra en Jerusalén en esta manera. Para que vean ese castigo. Obviamente sabemos que los asirios destruyó el norte, Babilonia destruyó el sur. Pero vemos que después del cautiverio ellos entraban otra vez a Jerusalén. Empezó a construir el templo. Pero en años 70 vino los romanos y los romanos destruyeron otra vez el templo. Y desde este momento la nación de Israel está en dispersión hasta este día. Y el templo se va a construir otra vez. Lo llamamos el tercer templo. ¿Cuándo ese templo se va a construir? Se construye en la tribulación. En la tribulación se va a construir este templo y después en mitad de la tribulación el anticristo va a venir en el templo y él va a anunciar que él es Dios. Pero este templo en años 70 fue destruido por la última vez y nosotros sabemos que el templo se va a construir otra vez. Hasta ahora tú puedes ver en internet que ellos están construyendo en este momento materiales que va en este tercer templo. Tienen los candeleros de oro y lo tienen preparado. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cerca a la tribulación. Y obviamente este templo va a ser gigante, va a ser grande y va a ser precioso, va a ser casi todo de oro como en el tiempo pasado y están preparando ahora para el tercer templo. Nosotros cuando vemos que el templo de los musulmanes sea destruido, donde está en este monte donde tiene que ir el templo, sabemos que estamos bien cerca a la venida de Cristo, porque quizás durante los primeros 3 años de la tribulación, pues eso pasa. No estoy diciendo que va a pasar antes una profecía, pero yo sé que el templo tiene que estar en ese mismo lugar, donde estaba el primer templo, el segundo templo, ahora el tercer templo en la tribulación va a estar en el mismo lugar. El problema es que ahora mismo el templo que está ahí es el templo de los musulmanes y ellos tienen que salir para ellos después construir. Pero ellos están en ese proceso ahora, en el proceso de construir el templo, pero ellos saben que tiene que estar en esa tierra. Esa tierra es la tierra santa para ellos, ¿verdad? Los otros 2 templos estaban ahí y ahí tiene que ir el tercer templo. Pero aquí vemos que esta destrucción de este templo en el monte y lo llama la casa. Aquí, hermanos, en estos 12 versículos vemos que Dios estaba contra los falsos profetas y estos 8 versículos nos enseña quién ellos son. Ellos fueron los falsos profetas, qué ellos hicieron, cómo ellos llevaron a esta nación a un camino falso. Y versículo 12 vemos el castigo que vino para ellos. Aunque esto fue una profecía, obviamente esto se cumplió años después de esta profecía para ellos. Pero nosotros estamos leyendo algo que para ellos en ese tiempo todavía no ha pasado. Terminamos ahí en capítulo 3. La semana que viene, como estamos en mitad de un capítulo, el próximo miércoles predico algo diferente. Después sigo con capítulo 4 y seguimos esta historia de qué está pasando a la nación de
Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, estos versículos. Yo sé que a veces se pone complicado, mucho de entender, muchos detalles, pero Señor, tú quieres que nosotros conocemos la destrucción que estaba pasando y por qué tú tenías que darle castigo a ellos, por qué los asirios tenían que venir, por qué Babilonia tenía que venir a destruir todo. Porque lo que estaba pasando en tu pueblo, pues no era algo que te agradaba a ti. Tenían ídolos, decían cosas que estaban bien mal y estaban en desobediencia y por eso tú le dabas castigo. Señor, podemos aprender mucho sobre este pasaje. Miramos a nuestra vida y recordamos que cuando hay desobediencia en nuestra vida, nosotros vemos o perdemos las bendiciones, pero también vemos el castigo. Y Señor, que nosotros podemos aprender de estos profetas, estos líderes en esta nación de Israel y aprender de ellos y no actuar y no hacer las cosas que ellos estaban haciendo, sabiendo que desobediencia termina en disciplina, en castigo en nuestra vida, y para eliminar y seguir con las bendiciones de Dios tenemos que estar bien contigo. Señor, ayúdanos a siempre examinarnos para ver si estamos bien, una buena relación contigo. Gracias, Señor, por esta historia, estos ejemplos que podemos seguir aprendiendo las próximas semanas y meses sobre este libro de Miqueas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.